capítulo 12 de Hebreo, versículo 1 hasta el versículo 12. Adelante, hermana María. Amén. Y dice así la palabra santa del Señor: puesto los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para vosotros mismos no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, y como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, gloria a Dios, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas de Dios, os trata como hijos, porque hijos es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todo ha sido participante, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que no es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, y a los que en ella han recibido ejercitado. Amén. 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 Gracias, hermana María, por esta palabra. Muchas gracias. Entonces, la palabra de Dios, santa, verdadera y eterna, que nos habla en esta mañana, porque la palabra de Dios, en el mismo Hebreo, en el mismo libro a los Hebreos, hermana María, o sea, fíjese que nos dice capítulo 1 y versículo 1 de Hebreo, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el esfuerzo. Entonces quiere decir que el que habla en este tiempo como profeta es el propio Señor Jesús, a través de la palabra. Y por supuesto, no es que hable Pedro, Pablo ni otro, sino que habla el propio Señor Jesús por su Espíritu, a través de estos siervos. Entonces acá, escribiendo Pablo a los Hebreos, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lógicamente, una cosa importante, los siervos de Dios de la antigüedad sufrieron penalidades, sufrieron muerte, sufrieron persecución. Hasta el propio Señor Jesús sufrió persecución, hermano. Entonces, muchas veces nosotros no queremos sufrir persecución, no queremos tener problemas, no queremos estar enfermos, no queremos sufrir determinadas cosas. Y acá nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan
tan grande nube de testigos de qué, de padecimiento, de sufrimiento, de aquellos hombres de Dios, hombres santos de Dios, que sufrieron persecuciones tremendas, sufrieron muerte. Todos los discípulos, los profetas terminaron muertos, hermanos, muchos de ellos en una forma horrible. Entonces, acá nos alerta Pablo, o sea, Dios a través de Pablo. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Acá, entonces, quiere decir, hermana María, que nos exhorta a prepararnos, nos exhorta a apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, apartarnos de las malas obras, de los malos pensamientos, de todas estas cosas, porque realmente aquí tenemos la persecución de los hermanos antiguos, de aquellos profetas, de aquellos apóstoles de la antigüedad, que ellos todos partieron sabiendo que lo que predicaban no era para ellos, que era para aquellos que venían, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, acá nos dice hermana María, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ¿dónde tiene que estar puestos nuestros ojos? En Jesús. Jesús, el creador, porque una cosa importante, hermana María, para mucha gente que tiene una confusión tremenda, yo muchas veces pienso a aquella gente que cree en los profetas y cree en los apóstoles, ¿no? Jesús, desde el principio, él estaba con el Padre, dice que todas las cosas fueran hechas por él y para él. Entonces, ¿quién fue que levantó los profetas? ¿Quién fue que levantar esos profetas? ¿Por orden de quién venía el Espíritu de Dios sobre aquellos profetas? Jesús. Jesús, él mismo levantó los profetas, pero está diciendo, como decía el Hebreo 1, que los profetas son aquellos hombres que hablaron al pueblo, que venía el Espíritu de Dios solamente sobre todos los profetas, solo los profetas. Hoy en día dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor es derramado sobre toda carne. Antes no era derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, era solamente sobre los profetas. Pero hoy en día, como ya no hay más profetas, todos pueden profetizar por el Espíritu Santo. Dice, y en los postreros tiempos, los postreros días, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán. O sea que ahí está la confusión de mucha gente que cree que hay profetas hoy. No, los profetas fueron hasta Juan, toda la ley, los profetas profetizaron hasta Juan, de ahí para adelante fue derramado en el Pentecostés todo el Espíritu Santo sobre toda carne, y hoy cualquier persona puede profetizar, cualquier niño, cualquier joven, cualquier anciano puede profetizar, pero no quiere decir que sean profetas. Entonces esto hay que dejar bien claro, porque hay personas que no interpretan la palabra de Dios, que tienen dificultad de interpretación y se agarran allá en Corintio o en otra parte, que dice que él mismo, Jesús mismo levantó profetas, levantó apóstoles, levantó maestros, pero ¿por qué? Levantó él todos en su tiempo, no todos en su tiempo, porque muchos creen que Jesucristo operaba solamente después que vino. No, Jesucristo estaba desde el principio de la creación al lado del Padre. La prueba está que cuando él terminó la creación, hermana María, que terminó de hacer todas las cosas, él miró para el costado, se ve, y le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí estaba Cristo al lado del Padre. Por eso realmente no hay que estar confundiendo muchas veces a la gente diciendo que hay profetas hoy.
los profetas los levantó Cristo allá mismo en el cielo desde el principio de la creación, hermana María. Así es, pastor, porque no hay profeta, puede profetizar una persona, como te dijo un niño, cualquier persona puede, pero no hay profeta, porque el último fue hasta Juan. Así que nosotros tenemos que tener bien entendido que ya no hay más, que ahora todo es por Jesucristo. Ahora el que habla y el que dice las cosas es el Señor Jesús. Por eso nosotros tenemos siempre que estar vigilantes y siempre teniendo los ojos puestos en Cristo para nosotros poder llevar siempre la palabra sin haber confusión, pastor. Amén. Totalmente de acuerdo. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, después que vino la fe, ya no hay más profetas. En la fe por la palabra. Nosotros tenemos que, ir, por la palabra de Dios, para ejercitar nuestro sentido por la palabra, que es el gran profeta que es el propio Jesucristo. Para eso dice que en los postreros tiempos Él ha hablado por su Hijo. Acá está clarito. Él vino y dejó el mensaje de Dios. Acuérdense, hermanos amados, que dice el propio Señor Jesús hablando, dijo, las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino las he hablado como el Padre me mandó. Mire que tremendo es esto, hermano. Pero hay gente ahí que está diciendo que hay profetas, que no sé cuántos. No, hermano, no confundamos al pueblo. O sea, hay gente que dice que es apóstoles. No, una cosa, los apóstoles, a ver, en la palabra de Dios, hermana María, dice que la Nueva Jerusalén tendrá 12 cimientos, y en los 12 cimientos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Está diciendo claramente que son 12. En los 12 cimientos estarán los 12 nombres de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Está diciendo más claro que echarle agua, más claro es el sol del mediodía. O sea, quiere decir, entonces los apóstoles de ahora, ¿de quién son? Si realmente va a haber una guerra del Armagedón en el cielo, porque si entonces los apóstoles, si son de Cristo los apóstoles que hay ahora, entonces quiere decir que va a haber una guerra del Armagedón. Pero apóstoles son solamente 12 que representaban las 12 tribus de Israel. Entonces queremos, porque en este tiempo pongamos los ojos en Jesús, no en los apóstoles, no en los profetas, no, porque cualquier persona puede profetizar por el Espíritu Santo, porque como les dije anteriormente, el Señor dijo, en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo se cumplió esto, hermana María? En el Pentecostés, cuando allí habían muchas personas y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas extrañas, porque antes no existía esto, no existía esta situación de que todos pudieran hablar en lengua, hablaban cada uno, había mucha gente de otros pueblos, de otras zonas, de otros países, y cada uno hablaba en el idioma de ellos allí, y eran todos judíos los que estaban allí. Entonces, una cosa importante, por eso ahí quedó demostrado que que ya no hay más profeta, que se puede profetizar por el Espíritu Santo. Esto creo que queda bien claro, hermano, bien claro, que se profetiza por el Espíritu Santo, pero no que sea profeta, no que sea profeta. Los profetas eran aquellos que venía el Espíritu de Dios sobre aquella persona, aquel profeta hablaba con el profeta y el profeta hablaba con el pueblo. Entonces hoy en día ya no es así. Cualquier persona puede profetizar, y por eso hay tanto engaño en el mundo. Por eso hay tanto engaño en el mundo, hermano, que vienen los profetas, los llamados profetas de cualquier lado, y dice, bueno, tal día voy a estar profetizando en la iglesia. No, eso es cuando Dios quiere. Por eso ahora nosotros ya no tenemos que poner los ojos en los profetas. Antes se ponían los ojos en los profetas, lo
tener el oído y los ojos del consumador de la fe, que es Jesucristo, hermana María. Así es, pastor. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, porque ya sabemos bien que no hay más profetas. Puede una persona profetizar, pero ya no hay más profetas, porque ahora nosotros solamente por el Señor Jesús es que ponemos nuestros ojos en Él y creemos en Él siempre. Él es el profeta, el Señor Jesús, el que habla hoy, es porque, como se dijo, todas las cosas fueron hechas para Él. Amén. Amén. Lógicamente, entonces aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, yo, si confiara en los profetas, Jesús estaría de costado, no existía, porque vamos a las cosas como son. En aquel tiempo, los profetas hablaban por el Espíritu de Dios, y Jesús, no había hablado todavía acá directamente, pero hoy el Señor nos dejó en la palabra, nos dejó plasmado en la palabra, en las cosas que debían de venir. Ya está todo profetizado, todo profetizado. Él nos dijo que habría guerra, rumores de guerra, que habría tal cosa, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él nos dejó todas las profecías que están escritas en la Biblia, ya están plasmadas en la Biblia. Nosotros no necesitamos de profetas. Ahora, el Espíritu de Dios sí puede profetizar, puede hacer un anuncio sobre alguna cosa que puede pasar o que va a pasar, pero por cualquier persona, que puede profetizar una vez y nunca más profetizar. Ahora, los profetas de la antigüedad sí profetizaban siempre. Moisés profetizaba, hablaba con Dios y Dios con él, y bueno, y así él comunicaba al pueblo las decisiones de Dios. Entonces, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis ya olvidado de la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Bueno, aquí está, gloria a Dios por la disciplina de Dios, gloria a Dios por la disciplina de Dios, de su palabra, por esta exhortación que el Señor Jesús nos dejó a través de la palabra y de los apóstoles del Señor Jesús, que también fueron usados por el Espíritu Santo para dejarnos esta palabra. Entonces, hermanos, debemos de estar plenamente agarrados en la palabra de Dios, agarrados en la exhortación de Cristo, agarrados en la exhortación de los discípulos, porque no falta nada. Aquí no falta nada. El que se guía por la palabra no permanecerá en pecado. El que se agarra por la palabra no permanecerá huérfano de Dios, porque aquí está todo escrito por el gran profeta, que es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, y fue complementado por los discípulos, por los apóstoles. Que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, ahora que no nos podemos quedar enojados cuando somos reprendidos por la palabra, porque en la palabra hay reprensión, en la palabra hay edificación, en la palabra, si nos vamos por la palabra, hay santidad, y podemos salvar nuestras almas a través de la palabra de Dios, hermana María. Así es, pastor, porque el Señor a veces nos exhorta. ¿Para qué? Para disciplinarnos, para enseñarnos, andar bien, andar en el camino. Pero a veces, muchas veces nosotros no queremos aceptar esa exhortación que nos hace el Señor. Gracias y gloria a Dios, porque nos enseña, que nos exhorta a través de su palabra, porque nosotros en la palabra tenemos todo lo que buscamos, lo encontramos en la palabra, porque el Señor nos habla a través de ella.
Amén. Ahí está, dice el pastor Felipe, pero profetizar es una cosa y ser profeta es otra. Claro, totalmente de acuerdo. Todas las cosas las hace uno, el Espíritu de Dios. Ahí está. Porque hay una cosa importante, hermano Felipe, y también hermana María, y amados oyentes. El Señor dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. Mire, no he venido a juzgar al mundo. Vine a salvar el mundo. O sea, tienen que le juzgue la palabra que has hablado. Aquí está. ¿Qué más podemos dejar claro, hermana María? No he venido a juzgar al mundo, vine a salvar el mundo. Y ya tienen quien le juzgue la palabra que os ha hablado. Así que me tengo que guiar por la palabra, no lo que me digan los profetas, los supuestos profetas. Ahora lo que el Espíritu Santo exhorta, el Espíritu Santo profetiza, sí Señor, pero no como profeta. No vayamos a entender mal, entender las cosas. Tenemos que ir por el Espíritu Santo y no por la letra, porque dice la palabra de Dios, la letra mata, más el Espíritu edifica. Muchos andan por la letra, llevándose por la letra, no por el Espíritu. Dice, no, dice el hermano Felipe, no puedes poner los cimientos arriba del techo, y el techo del cimiento. Una gran verdad, porque los que creen en los profetas están poniendo los cimientos arriba del techo. Eso, porque el fundamento, dice que no hay otro fundamento, ¿no?, que el de Jesucristo y los apóstoles. O sea, entonces en el libro de Efesios no habla claramente que nosotros que no hay otro fundamento, y no podemos poner otro fundamento. O sea, esto es clarito, hermano. Dice, lo real, es cierto, es Dios puede usar a quien Él desee para profetizar con su boca, claro, a cualquiera. Pero no esa historia que viene el profeta tal, eso es mentira, es un engaño, O sea, pero no nos agarremos en la cuestión de que Cristo, o sea, creó el profeta, porque muchos creen que Cristo existió después de la iglesia, pero Cristo existió desde el principio y fue hecho todo por Él y para Él. O sea, ahí está la confusión de la gente. Ahí está la confusión de la gente. Que creen que le dan vida a Cristo después que vino. Después que vino, como que antes no existiera Cristo. No, ahí estamos negando la existencia de Cristo desde la creación. Como que Cristo nació, como que Cristo existe después de la iglesia. No, Cristo existió desde la creación del mundo. Dice, con los ojos en Jesús tengamos una relación con Dios y no sigamos una religión, es verdad, ¿no? Él dice, Dios no es una religión, es una relación diaria. A cada minuto es celoso de nuestra relación con Él. Ahí nos habla el pastor Felipe. Yo creo sinceramente, hermana María, que hay muchas falsas interpretaciones que muchas veces en vez de traer edificación, se trae confusión por la falta de interpretación por el espíritu de la palabra de Dios, hermana María. Así es, pastor, porque a veces se trae mucha confusión, y entonces la gente que está escuchando, que tal vez no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque confunden las cosas. Por eso nosotros siempre tenemos que poner los ojos en Jesús, que es el que nos va a enseñar todas las cosas a través del Espíritu Santo, porque Jesús siempre existió desde la creación, porque el Padre le dijo, hagamos al hombre semejante a nosotros. Así que quiere decir que Jesús ya estaba con el Padre, Él siempre estuvo, pero muchos dicen que no es así, pero es así. Jesús siempre existió y todas las cosas fueron hechas para Jesús. El Padre hizo todo para Él. Así que nosotros tenemos siempre que creer y poner los ojos siempre en Jesús. Amén. Amén. Dice la hermana Rosario, Dios bendiga, pastores. Hermosa palabra, tenemos que estar en ella, porque nos enseña cada día. Un abrazo.
a la hermana María y a los oyentes. Gracias. Que Dios te bendiga, hermana Rosario. O sea, hermanos, una cosa importante. Acá dice la palabra de Dios: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque dice, ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Ahí está. Pero no disciplina ¿por dónde? Por la palabra. Por la palabra. No por las profecías. No por los profetas, perdón. O sea, Dios puede hablarnos con un hermano, con una hermana, por un joven, por un niño, e inclusive por un incrédulo. El Señor puede tomar un incrédulo y hablarnos y profetizarnos. Profetizarnos, lo toma como una herramienta, nos profetiza y después se acabó, pero es por una vez sola. Entonces, acá, si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos. La disciplina de la palabra, que nos disciplina cada día por la palabra, está todo escrito en la palabra. Está todo escrito en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? La profecía es para edificación de una persona, puede ser. Porque Dios me puede profetizar a mí. Ahora, los profetas profetizaban, o más dicho, le exhortaban a la iglesia, a la congregación. Dios no exhortaba a uno solo. Dios exhortaba a la congregación, o hablaba a la congregación por medio del profeta. Entonces, acá, pero si se os deja así la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Bueno, ¿cuál es la disciplina? La palabra. Por eso repito de vuelta, hermana María, el Señor dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, vine a salvar al mundo. Y por eso dejó la salvación por la palabra. Ya tienen que le juzgue, la palabra. Entonces, acá es tan claro, hermano, que nosotros tenemos que basarnos por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Para qué? Pero todo en su tiempo. A ver, hermana María, vamos a determinar algo, que se nos fue el tiempo, qué lástima. Pero igual, los profetas fueron hasta Juan. Los apóstoles fueron hasta Pablo. Y después de Pablo, evidentemente, ya no hubo ni más apóstoles, ni más profetas. Los profetas, dice la palabra, toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. El último profeta levantado por Dios fue Juan el Bautista. Y el último apóstol levantado por Cristo fue Pablo. Así que no me hablen de apóstoles, no me hablen de profeta, porque está errado. Todo tiene su tiempo. Todo es, las cosas de Dios es orden. Entonces se nos fue el tiempo, hermana María, vamos a tener que orar. Vamos a orar en el nombre del Señor por los hermanos que están en el cuaderno de la oración. Señor de la gloria, Señor de poder, de gracia, de misericordia, de amor. Estamos aquí delante de tu presencia para glorificar tu nombre. Concede la victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, a través de tu santo y divino Espíritu, en el nombre de Cristo. Rompiendo las cadenas, Padre, para tu gloria, para tu honra y tu alabanza. Quemando todo mal, en el nombre poderoso de Jesús. Libera, Señor, a los cautivos. Oh, Dios mío, aclara las mentes y los corazones, Padre. Oh, Dios poderoso, danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que no andemos en tiniebla, para que no andemos en oscuridad, Señor. Oh, Dios poderoso, Dios amado, levanta siervos, Señor, con poder. Levanta siervos, Señor, con sabiduría espiritual. En el nombre de Jesús, yo te pido y te agradezco, Padre, para tu gloria. Venga a romper estas cadenas en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.